Servidor Público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de huawei.mx.tv. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un personaje. Bueno, hablaremos de la Ciudad de México indudablemente, pero de manera particular vamos a hablar de un personaje importante en este momento a nivel ya nacional. Me refiero a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la percepción que se tiene de la jefa de gobierno y sobre todo el interés que hay, me parece, de mucha gente? Porque, bueno, pues indudablemente no lo podemos negar, es la favorita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ser la candidata de Morena a la presidencia de la República, junto con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y también de Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, también hay que mencionar a Ricardo Monreal, porque oficialmente también, digamos que está entre las cuatro llamadas corcholatas. Antes se llamaban los tapados, pero bueno, en la cuarta transformación son corcholatas. Bueno, sobre este tema vamos a hablar con Carlos Chávez de Casa, que ya lo tengo aquí en pantalla, y que es el director socio de MW Group, y le agradecemos mucho que atienda esta comunicación. Carlos, es un gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme y qué gusto estar con tu auditorio, a tus órdenes. Gracias, estimado Carlos. Bueno, yo empezaría preguntándote precisamente de lo que se dedica a tu empresa. A ver, la percepción que se tiene de momentos nacionales que lo analizan de manera extraordinaria, que he tenido la oportunidad de leerlos semana con semana, y de personajes de la política nacional. Yo te preguntaría, yo empezaría con esto. ¿Cuál es la percepción? Si quieres, primero vamos de la parte general a la particular en cuanto a los temas que conciernen a la Ciudad de México, pero de manera general, ¿cuál es la percepción que se tiene de manera digital de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum? Pues mira, ha habido muchas variantes a lo largo de su periodo, y considerando el haber sido nombrada corcholata de ese periodo para acá, pues ha habido una serie de momentos muy conflictivos para ella, donde los negativos suben y los positivos bajan. Hoy digamos que está en un empate técnico, tiene 49% de negativas contra 51% de positivos, está en un empate técnico. Y se deben a muchas circunstancias a lo largo de este periodo, que si quieres podemos ir señalando poco a poco a lo largo de esta entrevista, los hechos que han hecho que esto haya ido cambiando. La verdad, también hay que considerar que ella ha tenido que venir validando la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto pues le ha impedido que salga la verdadera Claudia, que todos sabemos que es una mujer del mundo científico, que es una mujer en pro de las energías limpias, del desarrollo tecnológico, que bueno, pues que hemos visto que no ha sido la prioridad realmente de esta administración, ¿no? Entonces no ha dejado realmente ver a la Claudia Sheinbaum real, sino pues a alguien que ha tenido que venir dándole soporte a las decisiones del gobierno federal. Muy bien. Oye, Carlos, me imagino, si nos ponemos a desmenuzar un poco lo que es la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, y precisamente en este análisis digital, me imagino que uno de los temas que más le ha pegado, y me parece que es normal que le pegue, el tema de la seguridad, la percepción que se tiene en materia de seguridad, es decir, es lo que ven la gente que está metida en el internet,
Me imagino que el tema de seguridad no le favorece mucho como a muchos otros jefes de gobierno, porque la verdad es que el tema de seguridad siempre ha sido muy complicado para todas las personas que ocupan esa silla. Sí, recordemos que el tema de seguridad de la Ciudad de México es muy sensible, y ha habido varios episodios en este sentido. La filosofía de la 4T ha sido que con las becas y las remuneraciones en los programas sociales se iba a bajar la delincuencia, y pues nos hemos dado cuenta como habitantes de esta ciudad que eso no ha funcionado, ¿no? Para empezar, las cifras oficiales no están checando con las cifras de los diferentes institutos que miden el tema de secuestros, que miden el tema de los asesinatos, etcétera. Pero lo que sí ha aumentado muchísimo, y eso sí lo hemos percibido todos, pues es el robo a transeúnte, es el robo a casa habitación, que es un síntoma claro de que está muy relajada la seguridad en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo creo que si recordamos qué es lo que tuvo que hacer Marcelo Ebrard en su sexenio, después de lo que le dejó en aquel entonces el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, pues tuvo que poner camiones de militares en Mazarik, que muchas veces esto ya se nos olvidó, pero para lograr tener el mejor sexenio en seguridad de este país, de esta ciudad, pues tuvo que poner militares en Mazarik en camiones para patrullar y evitar los robos de los relojes, los robos a la gente en sus vehículos, etcétera, ¿no? Circunstancia que hoy no vemos ese trabajo tan eficiente, y por un lado, y la Guardia Nacional pues ha hecho su esfuerzo, ¿no? Pero la reciente formación de este órgano de seguridad pues tiene sus asegúnes donde los mandos no están totalmente digamos conectados con su tropa, como lo tuvo en su momento Mondragón y Calv, ¿no? Vemos un distanciamiento entre las fuerzas militares y la Guardia Nacional. Entonces lo que estamos viendo es que pues al tener que tomar decisiones de apoyo al gobierno federal no le han permitido a Claudia Sheinbaum brillar por acciones que vayan contra la inseguridad en esta ciudad, ¿no? El narcotráfico está a todo lo que da en los centros de consumo, en las colonias donde hay pues muchos antros y donde hay mucho, pues digamos, fiesta, y ya los carteles tienen sus controles en diferentes lugares. Entonces, pues digo, lo vivimos todos los días. Nos encantaría decir que ha podido hacer su tarea, pero pues la ausencia se percibe, ¿no? Fíjate que es muy interesante e importante lo que estás mencionando, porque, a ver, yo lo veo desde dos puntos de vista. El primero, es cierto lo que comentas, pero en contraparte, de manera virtual, y vemos, lo hemos visto en tus análisis, bueno, hay personajes que tienen muy buena percepción por parte de quienes utilizan las redes sociales, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Omar García Harfuch, que es el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, contrariamente a lo que está realizando últimamente la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, es decir, que por todo lo que ha habido, y no porque estén ahorita con la lupa ahí en la alcaldía Benito Juárez, sí, más bien por lo que no han hecho por otros casos, el caso de los feminicidios que últimamente se ha disparado, pero el caso, por ejemplo, de Omar García Harfuch me parece súper interesante, porque es un hombre que inclusive de manera virtual, bueno, o sea, en las redes sociales, bueno, ya lo ven como un posible candidato a la jefatura de gobierno, las mujeres lo ven guapo, atractivo, y sin embargo no hay tan buenos resultados en materia de seguridad. Por eso te digo que me llama la atención la parte, ¿cómo se llama? Pues yo digo puesta tanto, no ven buenos resultados, se critican, pero por otra parte a una figura como Omar García Harfuch lo ven súper bien, ¿no? Sí, tienes mucha razón en ese énfasis, pero también hay que considerar que a Omar lo andan candidateando para jefe de gobierno,
Sí. Y por un lado, y ha dado algunos campanazos muy mediáticos, Omar, pues cuando suceden cosas que algún funcionario atacan, alguna gente, digamos, algún comunicador, etcétera. Ya viste lo que pasó con Ciro Gómez Leiva, ¿no? Cierto. O sea, ya quisieran cualquiera de los periodistas que han asesinado haberlo tenido lo que ha sucedido con Ciro, que ya llevan 50 gentes en la cárcel, ¿no? Por este caso, nadie, sin el autor intelectual, ni mucho menos, pura, digamos, operación, y pues ese tipo de campanazos, pues lo posicionan bien en temas mediáticos, pero al final la gente cuando vota, pues vota pensando en dos cosas. Dicen en mi casa que en el perro y en el bolsillo, ¿no? Si la seguridad está mal y no me alcanza, pues alguien tiene la culpa, ¿no? Y normalmente es el gobierno en turno. Nos guste o no, así es, nadie va a culpar a Calderón de que no nos alcance para pagar el súper, nadie va a culpar a Calderón y a García Luna porque se meten a tu casa y te roben, o que te roben el celular en el transporte público. Finalmente, esas condiciones realmente son el pueblo perfectamente sabe quién es el responsable, ¿no? De acuerdo, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. MX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Carlos Chávez y Casa, que es el director socio de MW Group. Y la verdad es que es muy interesante porque hablar de analizar lo que se está percibiendo a través de las redes sociales, a través del internet, qué es lo que opina la gente, ciertos personajes, situaciones, momentos que estamos viviendo a nivel nacional, pues la verdad que siempre son muy interesantes. Y bueno, la empresa donde está Carlos, la verdad es que muy interesante su trabajo, que al final sí nos gustaría que nos dijera cómo podemos conseguir esos análisis, porque valen mucho la pena. Dicen que para tomar buenas decisiones hay que tener información, y me parece que esta es una información muy, pero muy importante para todos aquí en México. A ver, otro de los personajes que hablábamos, y bueno, que tiene que ver con, nada más para cerrar la parte de seguridad, te decía yo que la fiscal Ernestina Godoy, bueno, últimamente se ha sido muy criticada. Obviamente los que apoyan la 4T, bueno, pues la apoyan y aplauden, que ha ido en todo en contra del cártel inmobiliario, que así lo autodenominan. Y por otra parte, los que no la apoyan, pues obviamente están diciendo que es simplemente una cuestión política, que es una persecución en contra de los panistas que están en la alcaldía Benito Juárez. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque bueno, es cierto, digo, me parece que qué bueno que haga una investigación a fondo, qué malo que no hagan investigaciones de otra índole, como por ejemplo los feminicidios. Esto me parece como que se marca mucho la polarización en redes, ¿no? Es decir, de los que están a favor y en contra de la 4T, y no nos vamos a lo que sería, pues el fondo, que finalmente ellos tendrían que hacer su chamba, sí, investiguen a quien tengan que investigar, pero a todos, no solamente a algunos. Fíjate que esto tiene un origen, mi querido Miguel, porque sí, el presidente adelantó los tiempos los tiempos electorales,
y nos vamos a echar 3 años en un proceso electoral que no debió haber sido, en donde está inmiscuido todos estos funcionarios que mencionas. Supuesto que el cartel inmobiliario es un tema electorero, que si son culpables que los metan a la cárcel me da exactamente igual, pero está sacado en el contexto de una carrera electoral, ¿no? Se busca atacar a Taboada porque es el que pinta más dentro del equipo de Jorge Romero para ser el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, y encontraron esta veta, ¿no?, para atacarlo en este tiempo, pero no es porque les duela lo que el cartel inmobiliario, porque les debería doler el cartel Jalisco Nueva Generación, les debería doler el cartel Tepito, Unión Tepito, les debería doler la distribución del mercado negro de vapeadores, los feminicidios, etcétera, que son cosas que están afectando directamente a la población, porque no creo que ni tú ni yo hemos sido afectados en ningún sentido por el cartel inmobiliario. No nos han pedido que departamentos en nuestras construcciones, nosotros no nos, pero sí estamos afectados, ya sea en la venta ilegal de vapeadores o en un asalto cercano o en un ataque de seguridad o algún feminicidio o desaparición forzada de niños y mujeres que se ven constantemente en la Ciudad de México, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver, vamos a otro tema, porque bueno, la verdad es que hablar de la Ciudad de México es amplísimo y nos podemos pasar horas, pero bueno, en este análisis de conversación, ¿tú qué has percibido, Carlos, en materia de extorsiones? Porque es otro tema que le ha pegado no solamente a la Ciudad de México, estamos de acuerdo, sino a todo el país, pero de manera particular a la Ciudad de México. ¿Qué tanto ha pegado y qué tanto se dice en redes? Porque la verdad es de que, bueno, alguna vez yo escuchaba, y yo creo que tú también has escuchado demasiados casos, bueno, hasta los tamaleros, imagínate, hasta los tamaleros los extorsionan ya aquí en la Ciudad de México. Es el colmo, ¿cuánto puede sacar un tamalero diario para que también le tenga que dar su mochada? Mira, es un tema que tocas que es súper doloroso para el sector empresarial y del comercio, ¿no? La verdad es que, yo, como tú sabes, también formo parte de varias organizaciones empresariales y vemos el tema del derecho de piso muy, muy, muy fuerte. Es una extorsión que existe, que se tolera y que cada día está peor. Ha crecido ampliamente en esta administración y se ha tolerado este tipo de práctica. Es muy difícil para un dirigente empresarial salir a hablar, que se ha hecho ya en algunos momentos en Coparmex y en algunas otras entidades, hablar sobre el derecho de piso, porque inmediatamente te piden pruebas, ¿no? Y nadie va a querer salir y decir, oye, Juan Pablo Castañón, que da muchas conferencias, tiene una anécdota, ¿no? Donde una señora que vendía pollo en un mercado en Sinaloa, señor, pues me están pidiendo dinero para que pueda vender mi pollo y yo tengo un margen de ganancia muy pequeño. Si les pago a ellos ya no puedo vender pollo. Hizo esa denuncia y a la siguiente visita de Juan Pablo pues ya habían matado a la señora, ¿no? Entonces esto es un hecho. Esto es una anécdota que él cuenta mucho porque es una realidad. El derecho de piso es un riesgo denunciarlo y no tenemos pruebas porque nadie va a salir a decir, mira, a mí me están cobrando, es este señor de la camisa roja que va llegando ahorita, me va a cobrar el derecho de piso de esta semana. Porque corre en riesgo tu familia, corre en riesgo, pues el comerciante ambulante, el comerciante en pequeño comercio, pues, le conocen hasta las tripas, ¿no? Entonces, pues, no te vas a arriesgar, pero es un hecho que eso es lo que está sucediendo en este país. Amén de que hay incluso Walmarts que les cobran por operar, pues hay gente que vende tamales que le cobran por operar, ¿no? Sí, hombre. Oye, y también nada más para cerrar este tema, ¿sabes si en la parte digital, es decir, los que tienen, por ejemplo, una tienda en línea, negocios así en línea, también los han llegado a extorsionar? Sí, bueno, nosotros, como sabes, en MW Grupo leemos toda la conversación digital sobre temas diferentes, ¿no? Y este tema del derecho de piso lo hemos monitoreado muchas veces y hay muchísimas denuncias sobre este tema en las redes sociales, que es difícil incluso encararlas, porque aunque des un número,
pues no tienes, ni siquiera los medios se atreven a publicar cosas como estas, ¿no? Entonces, pues, es un tema que está vedado por el riesgo que corres, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, la jefatura de gobierno, ¿cómo ha sentido que ha enfrentado? Porque finalmente todos los gobiernos, o sea, todos los gobiernos estatales, pues han tenido que entrarle. Sabemos, de entrada sabemos que, pues, por obvias razones se han visto rebasados. Pero en la Ciudad de México, ¿cómo se percibe esto? Pues yo creo que se atacan otros temas. La verdad es que yo creo que no se está haciendo nada por esto, o no aparentemente, o no hay una campaña real que mencionen que esté dentro de sus prioridades, porque no está. Están hablando por un lado hablan del apoyo a la mujer, pero cierran las estancias infantiles y cierran todos los organismos que defendían a la mujer. Entonces, luego los feminicidios a la orden del día, las desapariciones, es que es impresionante las desapariciones de mujeres en esta ciudad, y pues simplemente no se registran, no se dan números, no se hacen acciones reales. Tú vas a denunciar a un desaparecido y pues fórmate con los cientos de miles de gente que están en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gran abandono de esos temas en esta administración. Antes de terminar este segundo bloque, siempre se ha hablado del despertar ciudadano, es decir, que el ciudadano denuncie, reclame, que apoye, que se involucre, que le entre a lo que es la participación ciudadana. En la conversación digital, ¿qué es lo que perciben también en estos temas, en temas de seguridad, en temas de extorsión, en otros temas que le duelen a la Ciudad de México? Es decir, la gente los menciona, sí, la gente reclama, o la gente quiere participar. ¿Cómo la siente, o la sientes indiferente? No hay indiferencia, hay temor. Okay. No hay indiferencia, hay temor. Y por otro lado, déjame decirte, la gente está actuando y está opinando constantemente. Nosotros hemos detectado un crecimiento importante en la conversación digital del tema de la inseguridad, ampliamente. Y es curioso porque te das cuenta, hemos hecho un mapeo importante y un manejo de datos importante, en donde te das cuenta que no son los estados más violentos ni los más pobres los que tienen mayor temor a la delincuencia. Tú ves a la gente de Zacatecas acostumbrada a vivir con las matanzas. Es cierto. Y ves a la gente de Colima y a la gente de Nuevo León verdaderamente apanicada por un muerto o por un descabezado en su entidad, ¿no? Entonces, pero sí hay un aumento importante en la comentocracia sobre temas de inseguridad. Muy importante lo que mencionas. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estoy aquí en CEO para Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Ya estamos de regreso aquí en CEO para Servidor Público, platicando con Carlos Chávez de Icaza, que es el director socio de MW Group. Y bueno, de los temas de conversación digital que hay, bueno, ya hemos platicado un poco de la Ciudad de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, de temas que de verdad le duelen a la Ciudad de México, temas que pues irradian a todo el país.
Yo te preguntaría en esta tercera parte, Carlos, además de los temas que ya hemos mencionado, ¿qué otros temas son importantes para el capitalino, para el habitante de la Ciudad de México, conforme a lo que ustedes han sacado de esta conversación de digital? Porque me imagino que hay algunos otros temas que le importan mucho al chilango. La salud es preponderante. Tú puedes leer infinidad de comentarios en donde te dan, el sistema de salud está colapsado, no hay vacunas, o sea, no hay medicamentos. Hoy se anuncia que por fin liberaron 1 millón de cajas de medicamentos para temas psiquiátricos, pero ¿qué hizo esa gente durante todo ese tiempo? Son medicamentos muy costosos, que aparte no hay surtido en las farmacias. Tienes que tener una serie de requisitos que la población general no alcanza, que no es lo mismo que tu médico general en el Seguro Social o te facilite tu medicamento para la esquizofrenia, para dormir, para lo que sea, y que te digan que no hay en este momento. Entonces, los temas de salud están a la orden del día en los comentarios de la población de la Ciudad de México, obviamente, pero ya son temas nacionales, ¿no? Todavía no vemos llegar a Dinamarca a ningún lado. Es muy cierto, y me imagino que, bueno, cuando teníamos la pandemia, bueno, pues el tema de la salud era el número 1. Así es, y previo a eso ya era el tema de salud. Ahora en la pandemia, pues realmente casi 700,000 muertos por COVID durante la pandemia, y la escasez de medicamentos. Los niños les faltan vacunas, el surtido de medicamentos es dramático, ¿no? Yo creo que esto va a ser una de las cosas que van a marcar este periodo, ¿no? La falta de medicamentos para la población, ¿no? A ver, fíjate que hay un tema ahorita que quisiera tocarlo, ahorita que estabas mencionando la parte de salud, porque yo creo que va junto con pegado también con muchos otros temas. A ver, se dice que los mexicanos tenemos memoria muy corta, es decir, se nos olvidan rápido las cosas. Es decir, pasa una situación, me estoy recordando, lo del metro, se cayó el metro de la línea 12, sí, qué malo, hablaron pésimo del gobierno capitalino, pero pasa el tiempo y se olvida. Eso es lo que se dice, de que tenemos memoria corta. Yo te preguntaría, en esa conversación digital que ustedes revisan día a día, ¿ustedes han visto que efectivamente hasta en la parte digital hay memoria corta o no? Digo, ahí puse el ejemplo del metro, pero puede haber algunos otros temas, obviamente. Fíjate que es donde más memoria hay en la parte digital, porque y puedes recurrir al tweet de hace 6 años de Claudia, o de Andrés Manuel, o de cualquiera de estos funcionarios, donde reprobaban lo que hoy ellos hacen. Existe y está escrito, y lo vemos todos los días los que consultamos las redes sociales. Pero puedes recurrir a la foto del metro caído en el periodo que cayó, y a la jefa de gobierno de campaña por su candidatura, ¿no? En tiempos no electorales, ¿no? Entonces, la memoria en Internet ahí se queda. Nosotros decimos que todo lo que llega a Internet se queda por toda tu vida. Así que podrás olvidarte, pero cuando digas, oye, ¿cómo le fue a Claudia Sheinbaum? Vas a buscar un análisis, aunque se lo pidas a ChatGPT, un análisis sobre Claudia Sheinbaum, te va a decir la verdad, no lo que Claudia quiere que escuches. Sí, es muy cierto lo que mencionas. Oye, y hablando también regresando al tema de la jefa de gobierno, ¿cómo se percibe ahí en esa conversación estas aspiraciones que tienen? Y bueno, pues ya obviamente, aunque es de manera ilegal, digo, porque la ley no lo permite, pero pues aún así lo hacen las corcholatas. ¿Cómo se percibe a la jefa de gobierno? Es decir, ¿es bien vista, no es bien vista? De que ya, pues ya se olvidó de la Ciudad de México y está en la campaña todo lo que da. Así es, mira, nosotros hacemos un tracking mensual sobre los presidenciables. Sí. Y ella va en primer lugar en menciones en Internet. Ahorita te voy a decir exactamente el número, cómo está ella. Ajá. En nuestra última medición, que es del 1 al 30 de abril, Claudia Sheinbaum está con el 24.85% de las menciones, solamente abajo de alguien que se ve que le ha invertido mucho
en este periodo, que es Adán Augusto, que está en el 2183, seguidos por Lili Telles. Marcelo Ebrard pasó al cuarto lugar. Pero en el caso específico de Claudia, que es de quien me preguntas ahora, Claudia bajó su percepción positiva y aumentó su negativa en abril. Y aumentó porque los usuarios critican a la jefa de gobierno por los conciertos en el Zócalo capitalino, justificando que el dinero con el que se realizó el evento proviene del erario público. Y se menciona que Claudia Sheinbaum no puede ser presidenta de México siendo la responsable de las diversas muertes en incidentes del metro en la Ciudad de México. Y también la critican que Sheinbaum otorgó un contrato a una empresa implicada en un fraude por desvío de recursos públicos en Segalmex. Entonces, este tipo de cosas pues no se olvidan, ¿no? Realmente ahí están, ¿no? Entonces, esos son los 3 comentarios más importantes de la percepción negativa en temas de Claudia en el mes de abril. Y esto pues va a la baja sus positivos y va a la alza sus negativos, ¿no? De acuerdo. Oye, ¿algún otro personaje de la Ciudad de México, además del único que hablamos hace ratito, ¿no? Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública capitalina? ¿Hay algún otro personaje de la Cuarta Transformación que figure o de plano no figuran muchos? A ver, tú, sácame de esa duda, Carlos. Mira, hay varios en el underground del mundo digital que se mencionan. Yo creo que no hemos visto, yo creo que debe haber por ahí un caballo negro, porque Omar no calentó suficiente. De hecho, Omar ya dijo que él no va a ser, él ya se bajó, ¿no? Martí Batres es de los más mencionados, pero pues no se le ve un suficiente apoyo. La Ciudad de México es un riesgo para Morena, porque no está segura que lo gane. Recordemos que hoy el 50% de la ciudad no es de ellos. Entonces, tendrían que tener un candidato muy fuerte, con mucho apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que llegue ahí. No puede ser cualquier funcionario, tendrá que ser alguien con mucho peso político en este sentido. Por eso se hablaba de Ricardo Monreal, pero ya también Ricardo dijo que él no va por la Ciudad de México. Entonces, pues, yo siento que aún no está tomada la decisión y saben que no lo va a decidir Claudia. Entonces, yo creo que por eso la gente no se ha movido mucho en este sentido, porque ahí está Clarita Brugada, que también quiere ser ella, es otra de las mencionadas, todos con sus positivos y negativos para lograr serlo, pero será quien el presidente crea que tiene la capacidad de ganar la Ciudad de México, ¿no? Efectivamente. Eso tiene que mediar entre el mundo que no vota por ellos y el mundo que vota por ellos. Muy bien. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Carlos Chávez de Casa, que es el director socio de MW Group, y la verdad es que ha sido fascinante a Carlos, de verdad, y lo digo sinceramente, se le aprende muchísimo. Yo siempre aprendo muchísimo cada vez que lo escucho aquí o en otros espacios, en sus análisis. La verdad es que se aprende mucho de muchos temas nacionales, locales,
Y bueno, en esta ocasión estamos hablando de muchas cosas de la Ciudad de México. En este último bloque me gustaría platicar con Carlos acerca de la oposición, porque a diferencia de a nivel nacional, que la verdad es que, bueno, al menos yo lo veo así, a nivel mediático se ve así, no se ve un candidato, bueno, se ven muchos candidatos, es decir, se ven muchos y nadie, es decir, no hay una figura que veamos claramente que vaya encaminada a ser el candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, en la Ciudad de México y de acuerdo también con la conversación digital que analiza la empresa de Carlos, la verdad es que es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí sí hay muchos personajes y ahí podemos hablar de Santiago Tabuada, y podemos hablar de Xochitl Gálvez, podemos hablar del priista Adrián Rubalcaba, se subió Víctor Hugo Lomo del PRD, se subió Cházaro, se han subido muchos personajes y la verdad que muchos de ellos, por ejemplo Mauricio Tabe, muchos de ellos que son alcaldes o alcaldesas, la verdad es de que sí le pueden dar un susto a la cuarta transformación aquí en la Ciudad de México. Ojo, nunca como antes, y ahí que me desmienta Carlos, nunca como antes la oposición había sido tan fuerte en la Ciudad de México. Solamente digo, ahí ponemos un paréntesis con lo que sucedió en el 2000 con el entonces candidato Santiago Krill, que por poquito, nada más por poquito le ganó a Andrés Manuel López Obrador. De ahí en fueron las historias fueron diferentes, pero en este momento la verdad es de que la oposición, por lo menos en la conversación digital, se ven muchos personajes y la verdad, todos muy fuertes, Carlos. Mira, nosotros hicimos una reciente medición de los que más suenan, tanto de la oposición como de la cuarta transformación. Sí. Y como te mencionaba, yo creo que hoy los dos que están punteando esto, y yo creo que tiene una razón de ser. Recordemos que el PRI, en esta alianza que tiene con el PAN y con el PRD, tomó mano en las elecciones del Estado de México y en Coahuila, y la elección de la Ciudad de México, donde el PRI casi no existe, y el PAN tiene la fortaleza local, ¿no? Junto con el PRD aquí, pues tendría mano en la elección de este candidato. Los que más suenan hoy son Xochitl Gálvez y Santiago Tabuada, ¿no? Y Xochitl va por encima de casi 5 puntos, por encima de Santiago Tabuada. Uh-huh. En el análisis de la conversación sociodigital. Esto no significan votos, no significa que todos van a votar por ellos, pero hay una presencia muy importante de Xochitl arriba de Santiago. Y yo creo que a Xochitl su único pero que le veo aquí es que tendría que lograr convencer a Jorge Romero de que ella es la candidata para esto, ¿no? Para encabezar estos esfuerzos, que sería un dolor de cabeza para la 4T. Sí, por supuesto. De esa fortaleza y de ese tamaño. Wow. Es muy, muy interesante lo que mencionas, sobre todo por pues es una mujer, para empezar, que no es panista, es decir, no está afiliada al Partido Acción Nacional, es una mujer que inclusive dentro de sus convicciones personales, bueno, tiene muchas aristas de izquierda, ella misma lo reconoce, lo dice de manera pública, no le da vergüenza, dice lo que piensa, lo que siente, inclusive, bueno, recuerdo con el problema que tuvo hace algunos años con su hermana por asunto de un secuestro, ella dio la cara y muy bien, y salió avante. Yo creo que eso es digno de reconocer, que es una mujer muy abierta. Oye, y el asunto de Santiago Tabuada me parece muy interesante, sobre todo por todo lo que mencionábamos desde el principio, Carlos, de todo el embate que ha habido en torno al famoso cártel inmobiliario. En redes bueno, me imagino que sí le ha pegado, pero no ha sido lo suficiente para tumbarlo. Nada más hay un precedente, mi querido Miguel, recuerda el desafuero de López Obrador. Esto puede hacerlo crecer a él. Si ellos intentan meterlo a la cárcel, nadie de la oposición, si fuera el único candidato que quedara, estaría en contra de él, porque sabemos que el ataque que se está haciendo es electorero, básicamente. Entonces, pues yo creo que a esta administración se le olvidó que así se encumbró Andrés Manuel.
Entonces, pues, desde la cárcel podría ganarle la elección, si esto fuera así. Wow, es un muy buen punto, sobre todo por cómo ahora sí que están sobres. Y oye, por cierto, ahorita que dijiste de la cárcel, ahí en esta conversación, ¿cómo vieron a este hombre de panista que metieron a la cárcel al diputado Christian von Rehry? Pues mira, la verdad es que para la gente es un absoluto desconocido, ¿no? ¿Okay? Sí, Cristian era desconocido cuando era alcalde de la Benito Juárez. La verdad fue un hombre que estuvo muy metido dentro de su oficina, no como Santiago, que me lo encuentro en restaurantes, va a juntas con Coparmex, va con empresarios, va con comerciantes, o sea, es mucho más activo, digamos, con sus gobernados. Pues la verdad yo que pues se ve como Lozoya, ¿no? Pues quién digo, Jano como alguien que no conoces, pues, ¿no? Entonces, no creo que ni siquiera que lo relacionen con Santiago en este momento. De acuerdo, es un muy buen punto. Bueno, en estos últimos minutos que nos queda de programa, Carlos, sí me gustaría que dieras una conclusión, si nos lo permites, acerca de cómo, en general, cómo se ve. Digo, ya platicamos algunos aspectos, seguramente nos faltaron muchos por falta de tiempo, porque es un mundo grande la Ciudad de México, pero ¿qué conclusión sacas de cómo se encuentra en este momento la Ciudad de México en ánimo, en materia de seguridad? Cómo nos encontramos en materia política, sobre todo por la parte de la polarización que ha sido uno de los signos de la cuarta transformación a nivel nacional, pero de manera particular cómo se ve, cómo se siente aquí en la Ciudad de México, y de algún otro punto que nos quisieras en tu conclusión compartir, porque no hayamos tocado, Carlos. Mira, yo creo que la Ciudad de México es un ente muy fuerte, es una entidad que tiene muchas maneras de salir adelante. El comercio está unido, los hoteleros están unidos, los desarrolladores están unidos, gobiernos van, gobiernos vienen, pero aquí seguimos los chilangos trabajando en esta ciudad, así que pues pasará la historia como un gobierno que no hizo gran cosa por nosotros. No hay una sola línea nueva del metro, no vemos grandes avances en las vialidades, no tenemos realmente una presencia importante en temas de logística, en temas de salud estamos muy abandonados, en temas de seguridad, como lo mencionamos, pues los robos adentro del transporte público y en las calles, pues están a la orden del día, etcétera, etcétera. Sabemos que nos vamos a reponer de esta, y pues eso, simplemente la Ciudad de México es una de las economías más fuertes del planeta, pongámoslo de este tamaño, aunque nos toque ser las 50 y tantos o las 60 y tantos o la que tú quieras, es una economía muy fuerte, muy fuerte, que vamos a resistir estos embates, ¿no? De alguna manera, porque en el momento que se ponga orden, pues habrá orden. Yo siento que sí se nos abandonó un poco o un mucho en esta administración. Yo creo que Claudia pudo haber hecho muchas cosas mejor si lo hubieran dejado, pero pues, el movimiento acapara todos los intereses de lo que puede hacer un gobernador. Entonces, pues, yo creo que le tocó bailar con la más fea en una ciudad muy complicada, ¿no? El desgaste de gobierno ha sido muy amplio, en su persona, aquí en la ciudad, y pues yo creo que va a estar la contienda muy difícil. La verdad, la contienda de quién va a ganar esta ciudad va a estar muy complicada, y ahí hay mucho que se nos ha quedado a deber, ¿no? Entonces, pues veamos cómo se siguen los tiempos. La verdad creo que no hemos visto lo peor del sexenio, estamos por verlo en los próximos meses. Entonces, pues eso dependerá mucho de cómo se haga el control de crisis de este tipo de circunstancias que estamos por venir.
De acuerdo, Carlos. Oye, una última pregunta ya más para despedirnos, Carlos. Hasta el momento, con los datos que tú has analizado, tu empresa, ¿tú consideras que Claudia sí será la candidata de Morena a la presidencia? Digo, que gane o no, esa es otra historia, pero solamente con los datos que tú tienes al momento, ¿consideras que será la candidata o no? Si no sucede otro percance, Claudia es la candidata. Uh-huh. Eso es un hecho. Ya. Al día de hoy, con los datos que se tienen, Claudia es la número 1 y la que tiene todas las posibilidades de ganar la candidatura por la ciudad, por la República Mexicana, por la presidencia a la República. Muy bien. Pues Carlos, te agradezco mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. La verdad es que hemos aprendido mucho y esperemos que mucha gente también vea este programa, lo comparta, porque vaya que si son temas del interés, no solamente de la Ciudad de México, sino también son temas nacionales. Hay que recordar, la Ciudad de México es la caja de resonancia nacional y todo lo que sucede aquí en la capital, pues obviamente tiene impacto a nivel nacional. Gracias, Carlos. A tus órdenes. Muchas gracias a tu auditorio por la tolerancia de escucharnos. Estoy a tus órdenes siempre. Gracias, Carlos, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. ¡Wow! ¡Wow! MX.